Ok. Bien, entonces vamos a hablar de los costos directos. El costo directo son todos aquellos gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción. Es la parte más cuantiosa en cuanto a los precios unitarios y por consiguiente también del presupuesto de la obra. El presupuesto de la obra pues nos va a ser nuestro indicador de cuánto cuesta la obra de manera total. Entonces, pues es importante ver cómo se desglosa ese costo de obra, cómo lo vamos a desglosar y qué tenemos que tomar nosotros en consideración para que no se nos vayan a olvidar algún costo y después al rato vamos a andar con problemas. Bien, el costo directo lo integran tres partes muy importantes, que es la adquisición de los materiales, ¿sí? El pago de la mano de obra y la renta del equipo o maquinaria que nosotros vamos a utilizar dentro de. Entonces, aquí estamos hablando ya de manera, sí, como lo dice aquí, ¿verdad? De manera directa, lo que nos va a afectar en un momento determinado dentro de la obra. Este costo, sí, este costo directo, muchas veces también lo llamamos costo unitario. Entonces, lo podemos encontrar también como costo unitario, donde se están incluyendo estas tres partes que son las primordiales que nosotros tenemos que contemplar para poder realizar la ejecución de una obra. Bien, en cuanto a los materiales, ¿sí? Que es la primera parte, aquí tenemos el costo directo, dividido en las tres partes que ya hemos estado mencionando, y que se los vuelvo a repetir porque es muy importante, ¿sí? Tenerlos en consideración. Los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo, o equipo que nosotros vayamos a utilizar. El costo directo por los materiales, dice, se refiere a toda aquella inversión que hace el contratista para comprar o producir los elementos materiales necesarios para que el concepto de trabajo se ejecute correctamente. Deben de cumplir con las normas de calidad, es una parte muy importante, que cumpla con las normas de calidad marcadas en el proyecto y con las especificaciones generales y particulares de la construcción, ¿sí? Que se vaya a realizar y que solicitan por parte de las dependencias, entidades o incluso, ¿verdad?, particulares en un momento determinado. Los materiales que se utilicen para los trabajos se podrán clasificar en permanentes o temporales. Los primeros son los que forman parte de los trabajos, ¿sí? Que son los permanentes, como los tabiques, los agregados pétreos, las mezclas asfálticas, etcétera. Y los segundos, es decir, los temporales, se refieren a los que se utilizan en forma auxiliar, como son la madera para la siembra, ¿sí? Y deben ser considerados proporcionalmente así a su uso que van a tener. A través del tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías, las cuales han transformado a los materiales. Existen materiales naturales como la piedra, la madera, la arcilla, el metal o el agua, pero también hay otros materiales que le llaman elaborados, que a partir de ciertas materias, como el cemento, el yeso, el acero, el vidrio, el ladrillo, también son utilizados dentro de la construcción. Tenemos, por ejemplo, aquí los grupos de materiales que podemos nosotros utilizar dentro de nuestras obras. Hablamos de materiales pétreos, principalmente, ¿qué lo componen? Por los materiales como la piedra, el granito, el mármol, la pizarra, la caliza, la grava, la cal, la arenisca, el yeso, el cemento, la arena, etcétera. Aquí le podríamos un etcétera a todos estos. También hay materiales de arcilla, ¿sí? Utilizados, por ejemplo, para, ¿sí?, lo que es el barro. Del barro sacamos los ladrillos, sacamos los tabiques, ¿sí? Muchas veces incluso también las tejas. Algunos azulejos están hechos de arcilla. Tenemos los metálicos, materiales metálicos, como por ejemplo el acero, el aluminio, el cobre, el plomo, el hierro, que son los más utilizados dentro de la construcción.
Los orgánicos, los materiales de tipo orgánico, como es la madera, es un material de tipo orgánico derivado del árbol. Los materiales sintéticos, ¿sí? Estos materiales pues ya es generalmente productos a veces de combinaciones químicas, donde podemos utilizar, por ejemplo, el PVC, el poliuretano, el neopreno, las resinas, epóxicas, no epóxicas, las pinturas de diferentes tipos, acrílicas, vinílicas, ¿sí? De aceite, etcétera. Y, por ejemplo, también el silicón. Bien, entonces son diferentes materiales los que nosotros utilizamos dentro de la construcción. ¿Qué debemos de considerarle también a los materiales? ¿Qué otras cosas, no? Pues aquí lo tenemos. Dentro de los materiales también se debe considerar para su costo los siguientes puntos. Primero, el costo de adquisición de los materiales. Generalmente se consideran sin el IVA, ¿ok? Es decir, sin los impuestos que se tienen que agregar. Eso se agregan posteriormente. Las mermas, es decir, las pérdidas que nosotros tenemos en el manejo del material, ya sea en las labores de transporte, de descarga, de movimiento de material dentro de la obra, ¿sí? Todo eso son mermas o desperdicios que se pueden tener. También hay desperdicios de operación, por ejemplo, donde se desaprovechan muchas veces material dentro de los trabajos. Ese es material de desperdicio, por ejemplo, cuando estamos acarreando, cuando se está mezclando, etcétera, muchas veces se pierde parte de ese material. Tenemos también los fletes que se deben de considerar porque hay que transportar el material de un punto de origen a un punto de destino. Muchas veces también incluso dentro de la misma obra. Lo tenemos, por ejemplo, de la bodega y hay que acarrearlo así al frente de los trabajos. Entonces también hay fletes que pueden considerarse, ¿sí? De diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo el acarreo a mano. Podemos considerarlo en el acarreo en carretilla, el acarreo en un camión, el acarreo, ¿sí? En una cama, ¿verdad? Por ejemplo, de los equipos. Hay equipos especiales para cargar también a los demás equipos. Otra parte importante también hay que considerar es el almacenaje del material. Muchas veces hay que meterlo, ¿sí? En lugares donde tenemos que acondicionarlo, en bodegas especiales. Por ejemplo, el cemento, hay que colocarlo muchas veces sobre tarimas para que la humedad no vaya a subir hacia el cemento y no lo vaya a descomponer. Entonces, todo esto también es parte de los costos que nosotros tenemos que tomar en consideración. También dice, para el caso de los materiales, cuando se producen en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo. Bien, también en ocasiones nosotros realizamos o fabricamos muchas veces algunos materiales dentro de la obra, por ejemplo, el tabique, el block, por ejemplo. Muchas veces tenemos nuestra maquinita de block allí dentro de la obra y allí mismo podemos producir el block. Bueno, también eso hay que tomarlo en consideración dentro de los costos del material que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué unidades de medición tenemos en los materiales? Pues tenemos unidades de longitud, por ejemplo, el metro, unidades de masa como el kilogramo y la tonelada, unidades de superficie como el metro cuadrado, la hectárea y ¿sí? Estos dos, y en volumen el metro cúbico o el litro, y en cuestión de tiempo, pues la hora. Muchas veces medimos algunos de estos materiales que nosotros utilizamos con cualquiera de estas unidades. Bien, esa sería la primera parte, lo que llamamos nosotros materiales. La otra parte del costo directo es la mano de obra, es decir, el personal que nosotros vamos a utilizar. ¿Y cómo se define esta mano de obra? Pues la define, ¿verdad? Está definida en el artículo 190 y nos dice que el costo directo por mano de obra es el pago que se le hace al contratista por el personal que ejecuta el concepto de trabajo, en el cual se incluyen el jefe de cuadrilla, de trabajadores. Dice, aquí no se considera el costo del personal técnico, no, ni tampoco el costo del personal de control, ni el personal administrativo, ni la supervisión, ni la vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Estos entran dentro de otros costos, ¿sí? No son
¿verdad? Propiamente directos de la obra. Este costo de mano de obra en el artículo 190, ¿sí?, de nuestro reglamento, nos habla que el costo de mano de obra se puede obtener con la siguiente expresión, donde MO representa la mano de obra, SR representa el salario real del personal que vamos a tener y R representa el rendimiento de ese personal. Entonces, para poder nosotros calcular el costo de mano de obra, necesitamos, sí, primeramente saber cuál es el salario que se le está pagando realmente a una persona. O sea, SR no es el salario mínimo. SR es el salario real que se le paga a las personas. Muchas veces el salario mínimo, por ejemplo, ahorita, pues andará más o menos en 100 pesos, pero a las personas no se le paga nada más esos 100 pesos porque trabaje de lunes a sábado, sino también hay que pagarle, ¿sí?, por ejemplo, su seguridad social, como es el IMSS o el ISSSTE. También, ¿qué otra cosa hay que pagarles? Pues hay que pagarles sus vacaciones de ese personal, los días, ¿verdad?, que tienen derecho a vacacionar dentro de lo que sería, ¿verdad?, en un transcurso del año, cuánto tiene de derecho de ir de vacaciones o de algunos días, ¿verdad?, que a veces solicita el mismo trabajador y se le tienen que cubrir sus pagos, por ejemplo, los días también, ¿verdad?, que son obligatorios por ley. Todo eso son parte del salario real, ¿sí? Como ustedes ven, no es el salario mínimo. Este es un salario que realmente el patrón va a estar pagando a ese trabajador, a veces de manera directa, ¿sí?, y a veces de manera indirecta, que se tiene que pagar, por ejemplo, al seguro, que se tiene que pagar a lo mejor un seguro de vida para el personal, no sé, etcétera, etcétera. Y R nos significa, es decir, la cantidad de trabajo que puede ejecutar una persona durante una jornada, durante un día de trabajo. Entonces, nosotros debemos de conocer los rendimientos que tiene cada persona. Si es un peón que va a hacer excavación, pues saber qué cantidad de volumen de material ¿sí?, puede excavar durante ese día. Si es una persona, ¿verdad?, que está realizando algún otro trabajo, por ejemplo, pegando tabique, pues cuántos metros de tabique puede pegar esa persona, sí, a veces acompañada con otra, por ejemplo, el oficial y el ayudante. Entonces, todo eso nos va a dar a nosotros el costo de la mano de obra, ¿sí? Pero antes, previamente, lógicamente, tenemos que calcular el salario real y integrar todos los pagos que se tienen que realizar, ¿sí?, para el trabajador. Bien, dice aquí, para el salario, para la obtención del salario real, se debe considerar la siguiente expresión. SR, ya dijimos, va a ser igual a SNN, que representa el salario tabulado, ¿sí?, de diferentes categorías y especialidades. Generalmente es el salario mínimo, de acuerdo, ¿verdad?, a la categoría que tenga la persona. Si, por ejemplo, es un albañil, pues tiene que ser el salario mínimo que marca la ley para pagarle al albañil. Si es un carpintero, pues igual. En el tabulador de salarios mínimos existen diferentes categorías para que nosotros las tomemos en consideración. Y FSR representa el factor, este factor de salario real está contemplando todos los pagos que yo hace un rato mencioné. Entonces, aquí, ¿verdad?, es importante conocer también estas expresiones para poderlo calcular. Bien, tenemos también que el factor de salario real se puede determinar también de esta manera, donde FSR representa el salario real, TP representan los días realmente pagados durante el periodo del año, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya estamos considerando los días festivos, los días, ¿verdad?, de vacaciones del trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice, representa los días realmente pagados durante un periodo del año. Y TI representa los días realmente laborados, ¿sí?, en el mismo periodo anual. TITL, ¿sí?, representa los días realmente laborados. Nosotros no laboramos los 365 días del año. O sea, un trabajador no labora los 365 días del año, sino nada más cierta cantidad. Representa, pues se le tiene que quitar los días de vacaciones, se le tiene que quitar los días festivos, etcétera, etcétera. Es decir, hay días por costumbre también, por ejemplo, el 12 de diciembre, es un día por costumbre que se le da al trabajador, pero no lo marca
como obligatorio nuestra Ley Federal de Trabajo. Entonces, pero sí se le va a pagar al trabajador. Entonces, todo esto, pues está contemplado aquí dentro del factor de salario real, ¿sí? Que es un factor que nosotros tenemos que multiplicarlo por el, ¿sí? Por el costo que nosotros vamos a tener por mano de obra. Bien, tenemos también en la mano de obra, deben ser considerados los siguientes puntos. Primero, salarios reales sobre la mano de obra y las prestaciones de la Ley del Federal del Trabajo. Es decir, el trabajador aparte tiene prestaciones que nos marca a nosotros la Ley Federal del Trabajo. Es decir, por ejemplo, los días festivos están dentro de la Ley Federal del Trabajo. De la Ley del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Es decir, aquí tenemos prestaciones, por ejemplo, hay prestaciones para vivienda que se le tiene que dar al trabajador. No se le está dando de manera directa, sino de manera indirecta y se le paga directamente, ¿sí? Al Infonavit, por ejemplo. Ellos están recibiendo de nuestro trabajador una cantidad, ¿sí? Un 2%, un 5%, dependiendo lo que nos marque a nosotros la ley. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo esto también, que se le tiene que cubrir al trabajador a través de su salario. Las unidades de medición de la mano de obra son el jornal, es decir, por día. Su unidad es el jornal, su símbolo es JOR. Bien, tenemos entonces, sería la segunda parte que corresponde a nuestro costo directo. Y la tercera parte es la maquinaria y el equipo que se puede utilizar dentro de la obra. Entonces, aquí vamos a tener que ver, de acuerdo a nuestro concepto, si hay uso de maquinaria, tenemos que considerarle a nuestra maquinaria todo esto que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que le vamos a considerar? ¿Sí? Bueno, aquí nos dice en el artículo 194 que el costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es todo aquel gasto que se genera por el uso de las máquinas o equipos necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo a lo establecido con las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que se hayan determinado o que haya determinado la dependencia y que se base en el programa de ejecución que se haya convenido. Bien, aquí estos costos horarios, ¿sí? Dice, deberán ser considerados para su costo los siguientes puntos. Miren, primeramente, los costos fijos, ¿sí? ¿Qué se refiere con los costos fijos? Pues corresponden a la depreciación de la misma máquina, es decir, una máquina tiene cierta vida útil. Nosotros tenemos que considerar que una máquina no va a durar de manera eterna, sino que, ¿sí? Se va a ir depreciando, es decir, va a ir perdiendo su valor año tras año. Pues también se tiene que considerar esta depreciación de esa. La inversión que se hace directamente, ¿verdad? En el primer momento de la compra de la máquina, se hace una inversión. También se tiene que ir diluyendo conforme van pasando los años. O sea, no me vale lo mismo una máquina del día de hoy que acabo de comprar, que si el siguiente año, dentro de un año, ya no tiene el mismo valor. Va a ir depreciándose esa máquina, pero la inversión que yo hice, pues fue la primera, ¿sí? Que yo realicé. Entonces, ahí también hay que considerarlo. Los seguros, que muchas veces se tiene que asegurar el equipo, la maquinaria, y el mantenimiento que se le tiene que dar a esa máquina durante el tiempo que dure su vida útil. Entonces, todo esto son parte de los costos que son fijos, que no los puedo quitar. También hay costos de cosas consumibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gasolina o el diésel que utiliza la máquina. Para el mantenimiento requiero lubricantes, ¿sí? Y para que pueda operar también necesito lubricantes como son aceites ¿sí? Aceites para la máquina o aceites hidráulicos también. Muchas veces cuando trae sistemas hidráulicos la máquina, también hay que comprarle aceite hidráulico. El cambio de filtros en un mantenimiento, ¿sí? La reposición de llantas cuando estas ya están desgastadas, ¿sí? Y las piezas especiales por el desgaste rápido, muchas veces, y desgaste por la misma energía o potencia que tiene la máquina. Hay otros cargos que llamamos cargos de operación. ¿A qué se refieren estos cargos de operación? Pues al uso, ¿verdad?, de operadores para que puedan mover la máquina, operadores de maquinaria, ¿sí? Que puede ser
tanto de equipo ligero como de equipo pesado. Hay operadores, ¿sí?, dedicados exclusivamente, ¿verdad?, a un determinado tipo de equipo. Entonces, hay que pagarles. Estos gastos de operación no nada más es el operador, muchas veces requiere de ayudantes, también hay que pagar el ayudante del operador. Entonces, todo esto es parte de lo que es la máquina. Dice además, ¿sí?, se deberá considerar que las máquinas o herramientas y equipos de seguridad también que muchas veces se le tiene que dar al operador, y las herramientas menores que se tienen que utilizar para cualquier reparación menor de la maquinaria. Bien, como ustedes pueden ver, son muchos los conceptos que debemos de considerar dentro de estos costos directos, ¿sí? Las unidades de medición generalmente es por hora. Cuando yo voy a rentar una máquina, generalmente me la van a rentar por 1 hora. Aunque yo lo utilice 10 minutos, 20 minutos, a mí la máquina me la van a rentar por hora de servicio, por hora de trabajo, ¿sí? Aunque esté parada la máquina. Si yo tengo una máquina parada ahí, rentada, y aunque no esté operando la máquina, la renta me la están cobrando. Entonces, aquí es donde yo puedo ganar, ¿verdad? O puedo perder mucho dinero. Si no tengo la precaución de tener la máquina siempre laborando, realizando un trabajo para no tenerla parada, porque si no voy a estar perdiendo dinero. Bien, aquí se puede ver más arriba cómo está desglosado. Generalmente se hace el cálculo por hora del equipo y aquí aparecen todo lo que acabamos de ver hace un momento, que son todos los gastos fijos, los cargos fijos que vamos a tener, los gastos por consumo y los gastos por operación. Entonces, de esta manera es como se puede ir realizando el análisis de un costo horario de maquinaria. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Bien, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta primera parte del tema que vamos a ver el día de hoy. Sí, con todo gusto aclaro situaciones en caso de que tengan ustedes alguna pregunta. Y si no, pues también manifiéstenmelo, por favor. No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Muy bien, profe. Perfecto. Bien, miren, esta sería la primera parte de lo que tenemos nosotros como costos, ¿sí?, que vamos a ver. Pero estos costos ya dijimos que estos son costos directos. También vamos a tener costos indirectos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de costos indirectos? Bien, vamos a ver lo que es el precio unitario. ¿Qué es el precio unitario dentro de nuestra obra? Bien, el precio unitario me dice que es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. Es decir, aquí ya tengo que tener integrado todo lo que le voy a cubrir al contratista, ¿sí?, cuando él haya terminado y haya ejecutado bien el trabajo. Es decir, él pudo haberlo terminado, pero si no está bien realizado el trabajo, no se los voy a pagar. Es decir, yo voy a pagarle al contratista cuando me haya terminado el trabajo y que esté ejecutado tal como lo marca el proyecto, tal como yo le haya especificado que lo tiene que realizar y que cumpla con todas las normas de calidad. Es decir, que esté bien colocado dentro, ¿verdad?, de mi obra y que haya, sí, colocado un material que sea de calidad de acuerdo al proyecto. Sí, yo por eso lo tengo que decir desde un principio, antes de iniciar a trabajar. Si yo le voy a proporcionar el material, que sea el de la calidad marcada en el proyecto. Si el contratista me tiene que entregar, ¿sí?, el trabajo terminado, debe estar con la calidad que marca el proyecto. Él muchas veces compra ese material, pues lo tiene que comprar con la calidad que me está marcando el proyecto. No le voy a aceptar que me meta, por ejemplo, varilla de menor calidad, o un cemento de menor calidad, o un cemento que ya no sirve. Todo debe ser de acuerdo a la calidad. Bien, entonces ya vimos nosotros que el análisis de un precio unitario no nada más incluye estas tres partes, que es lo que llamamos costo directo, sino también incluye esta otra parte que está aquí en la parte de abajo. Miren, aquí en la parte de abajo, aquí está el primero, lo que es el costo directo de la obra. Y en la parte de abajo está todo lo que es, ¿sí?, los indirectos, la utilidad que debe de tener el contratista por haber estado realizando este trabajo y los pagos de impuestos que se tienen que cubrir. Es decir,
No nada más es el material, el equipo y la mano de obra, sino también hay que considerar todo lo demás que nosotros vamos a tener dentro de la obra. Bien, entonces vamos a tratar de entender un poquito más qué es el precio unitario. Son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo de costo unitario es una cosa, cuando yo hablo de precio unitario es otra cosa. Dice, precio unitario es la modalidad de contratación de obra, generalmente, donde el importe de la remuneración o pago total que se debe cubrir al contratista se hace por unidad de concepto de trabajo terminado. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver, lógicamente, ¿verdad? A través de lo que sería un precio unitario. ¿Cómo se desglosa un precio unitario? Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, aquí ya estamos integrando los costos indirectos, el costo por financiamiento, que muchas veces el contratista tiene que poner de su bolsillo antes de que yo le dé el dinero, ¿sí? Y el cargo por utilidad del contratista. Y los cargos adicionales, como son los pagos de impuestos que se tienen que realizar. Esto nos lo marca en el artículo 185 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. Esto es lo que significa todo esto, ¿sí? Entonces es el artículo 185 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. Entonces, aquí está bien la estructura del precio unitario. Ya vimos entonces que no nada más es el costo directo. Ya incluye los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y cargos adicionales. Entonces, el precio unitario de un concepto de trabajo está integrado por dos cargos principales, el costo directo y los sobrecostos. El costo directo ya dijimos que son las erogaciones hechas por la empresa contratista por los materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la realización del concepto de trabajo, conforme a las especificaciones de proyecto y las normas aplicables para su correcta ejecución. Aquí tenemos un mapa conceptual donde nos marca, por ejemplo, lo que es el precio unitario. Y me dice que está compuesto por los costos directos, que ya vimos, materiales, mano de obra y maquinaria. Y los sobrecostos que incluyen los costos indirectos, los costos por financiamiento, los costos por utilidad y cargos adicionales. Pero los indirectos, a su vez, se distribuyen de dos maneras. Gastos en oficina central y gastos en oficina de campo. Es decir, esta oficina de campo es la oficina que tenemos en la obra. Y esta es la oficina central donde está la empresa, generalmente. Entonces, uno está en la empresa y otro está en la obra. Ahí va a haber indirectos. ¿Y estos indirectos qué debe de cubrir? Pues hay muchas cosas que los indirectos cubren y que se tienen que cubrir aquí en las oficinas, en cualquiera de las dos o en las dos, para integrárselas a todos los costos directos. Hay que sumárselas. Esto, más esto, más esto, más esto y más esto, para que pueda tener yo ahora sí un precio unitario de mi obra. Ya vimos entonces que son dos cosas totalmente diferentes. Bien, aquí es otra forma de presentarse. Aquí sí ya nos marca un poquito más. Miren, el costo directo está completo aquí. Y los indirectos ya me está marcando, ¿sí? Que son de administración central, de las oficinas centrales, de las de obra. También muchas veces tengo que pagar con estos costos indirectos las fianzas y seguros de maquinaria, de personal que nosotros vamos a tener. Y muchos imprevistos que se pueden presentar aquí también deben estar integrados dentro del costo indirecto. Los costos por financiamiento es dinero que sale del contratista que debe de cubrir mientras yo le pago, mientras yo le doy a lo mejor el anticipo. Él empieza a financiar, empieza a meter de sus recursos, que posteriormente, ¿verdad? Él me va a cobrar un porcentaje por ese dinero como si él lo hubiera metido en el banco. Entonces, él tiene derecho de cobrarme un porcentaje, ¿sí? De acuerdo, ¿verdad? Como si hubiera sido el banco el que me hubiera prestado ese dinero. También tiene derecho a una utilidad, es decir, a una ganancia por el trabajo que está ejecutando. Todo esto ya compone finalmente el precio unitario de lo que sería nuestra obra. Entonces, costo unitario
más costo indirectos, más utilidad, más financiamiento me da el precio unitario. Bien, ¿qué cubren los indirectos? Vamos a ver entonces ahora qué son los indirectos que cubren cada una de las oficinas, que se deben de tomar en consideración, la utilidad también, qué corresponde de utilidad y a qué se refieren los cargos adicionales. Bien, aquí tenemos que los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos, ¿sí? No incluidos en los costos directos que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. Y comprende, entre otros, los gastos por administración, de organización, de la dirección técnica, de vigilancia en la obra, de supervisión, ¿sí? De vigilancia en las oficinas, de construcción de las instalaciones generales necesarias para realizar los conceptos de trabajo, como el montaje de bodegas, el montaje de la oficina del residente en la obra, el transporte de las máquinas o de los equipos de construcción, ¿sí? Considerar imprevistos que se pueden presentar, por ejemplo, por lluvias, ¿sí? Por manifestaciones, etcétera. Y en su caso, prestaciones también laborales y sociales, ¿sí? Correspondientes al personal tanto directivo como administrativo dentro de las oficinas. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchos los gastos que se realizan, ¿sí? No nada más en la obra, sino también fuera de la obra. Por eso está aquí considerándose, ¿no? El financiamiento, ¿qué es el financiamiento? Ya de los directos, indirectos ya dijimos que son gastos generales y que también tiene que haber una utilidad. El financiamiento corresponde a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realiza el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Esto lo marca en el artículo 214 de la ley que acabamos de ver hace un momento. Dice, es decir, los intereses que cobra el contratista por financiar la obra. Aparte debe tener una utilidad. Este cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo y será fijado por el propio contratista. Es decir, de acuerdo al artículo 19, el contratista puede fijar su utilidad, pero la dependencia dirá si esa utilidad se puede pagar o no, o si es menor la utilidad que puede pagar. Si le dice al contratista, mira, tú pides el 20% de utilidad, pero yo como dependencia te puedo pagar nada más el 10%, pues si aceptas, te daré el trabajo. Si no aceptas, pues se lo daré a otra persona. Entonces ya es aquí es el cuidado, ¿verdad? Del contratista, si él dice si acepto o no acepto. Él sabrá, ¿verdad? Si hay aceptación o no por parte de él. Los cargos adicionales, vamos a ver todo lo que se refiere aquí con cargos adicionales, a ver qué es lo que nos indica, ¿no? Los cargos adicionales están en el artículo 220, también de la ley, ¿sí? Son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario. Estos van después de la utilidad, porque derivan de un impuesto, aquí está el pago de impuestos, o pago de derechos que se causa por motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, ni de los indirectos, ni de los costos por financiamiento, ni de los cargos por utilidad. Entonces, este cargo adicional, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Pues el pago, ¿sí?, del impuesto sobre la renta o el pago, ¿sí?, del IVA famoso que tenemos que cubrir cuando nosotros vamos a facturar. Entonces, por facturar yo tengo que cobrar ese IVA y ese IVA se lo tengo que retener a la persona, ¿verdad? Que le estoy pagando, o si se lo pago, él lo tendrá que pagar por su parte directamente al SAT. Y si yo se lo retengo, se lo tendré que, sí, entregar al SAT también. No es dinero con el que se pueda quedar alguien, sino que todos tienen que llegar directamente, sí, a la Secretaría, ¿verdad?, de Administración Tributaria, al SAT. Dice, únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos que se deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como son derechos, impuestos locales. Miren, también hay muchas veces que hay impuestos locales o federales. Aquí, por ejemplo, en gobierno del Estado, ¿sí? En ocasiones cobra el 2%, ¿sí?, sobre la mano de obra pagada dentro del Estado. Ese es también un pago de impuestos que se tiene que cubrir aquí al gobierno estatal,
ese impuesto, ¿sí? Lo tenemos que también que considerar nosotros como parte de los cargos adicionales, ¿sí? O muchas veces también los gastos de inspección y supervisión. El gobierno del estado también cuando hace las obras tiene que pagar una supervisión por parte de él y esto se lo va a cargar al contratista. Entonces también hay que tomar en consideración estos gastos que muchas veces las dependencias también nos los van a cargar como parte de los trabajos que nosotros estamos realizando. Entonces hay que estar muy bien documentado en este sentido cuando nosotros vamos a hacer una obra para que al rato no salgamos con la sorpresa de que yo tengo que pagar un monto, ¿sí? Al gobierno o al municipio porque no lo contemplé. Entonces lo voy a perder ese monto. Es algo, si no lo tengo contemplado, lo voy a perder de mi ganancia que yo voy a tener. Bien, ¿qué es lo que tenemos que considerar dentro de los análisis de los precios unitarios? Bien, es muy importante conocer los rendimientos. Los rendimientos es la cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos por jornada, ya sea de un trabajador, de una cuadrilla o de un equipo. Entonces es importante saber qué tanto puede rendirme, qué tanto trabajo me puede realizar en una jornada. ¿Qué es la cuadrilla? El cuadrilla es un número de obreros que participan en la estructura de costos de mano de obra. Una cuadrilla puede estar conformada por un albañil y un peón, o puede estar conformada por 2 albañiles y 4 peones, etcétera. Es decir, yo voy a armar la cuadrilla conforme sea el tipo de trabajo que voy a realizar. Hay diferentes tipos de cuadrilla. Cuadrillas, por ejemplo, para los albañiles, cuadrilla para los pintores, cuadrilla para los carpinteros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice aquí el aporte unitario es la cantidad de recursos que se necesitan para ejecutar una unidad determinada de una partida. Bien, generalmente los conceptos en ocasiones vienen por partidas, es decir, viene desglosado en parte para que de esa manera se le va a cubrir el costo o el precio unitario al contratista que nosotros vamos a tener. Bien, ¿cuáles son las unidades de medida? Pues como lo marca la normativa de México, ¿sí? Y el reglamento, ¿sí? De la Ley de Obras Públicas, se pueden aplicar diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, el metro, el litro, el kilogramo, ¿sí? Hay también las medidas, las unidades, el Sistema General de Unidades de Medida, nos lo marca la NOM, ¿sí? De la Secretaría de Economía o de Comercio, ¿sí? Son las que nos marcan a nosotros la normatividad que debe cumplir, no nada más las unidades de trabajo, sino también los materiales que nosotros vamos a utilizar muchas veces están normados y tienen que cumplir con esa normatividad que nos marca a nosotros la Secretaría de Economía o de Comercio. Generalmente ya dijimos que la unidad es por obra determinada. Para el análisis de lo que son los precios unitarios, se tiene que aplicar, por ejemplo, en este caso, el valor agregado, el IVA, en la facturación que se tiene que realizar, ¿sí? Y si a lo mejor algunos otros sobrecostos que tenemos que tener en consideración también por pagos de impuestos en cargos adicionales, por ejemplo, ¿sí? Hay que considerar todo ello. ¿Cómo se aplican estos costos? Pues generalmente sobrecostos van en cascada, es decir, por ejemplo, yo tengo el costo directo, este es mi costo directo. Tengo un porcentaje por los costos indirectos. Aquí estoy agregando los costos indirectos. Un financiamiento, aquí está también en porcentaje. ¿Sí? La utilidad que yo voy a tener, en este caso, por ejemplo, es el 10% de utilidad en esta obra. ¿Sí? Y esto lo vamos sumando, miren, 100 más 14, 114, más 57, 115, 57, más el 10% de utilidad, ¿sí? Son 11, 115 más 11, 126. Y finalmente los cargos adicionales, los pagos de impuestos, pues aquí está, ¿verdad? Aquí faltaría, aparte de que ya llegué al precio unitario, ahora hay que sumarles y voy a facturar el IVA y también se lo voy a sumar aquí. Le tendría que sumar el IVA correspondiente, ¿sí? Dentro de lo que sería este precio. El precio unitario, aquí están todos los costos, ¿sí? Y finalmente todavía había otro adicional que sería el pago del IVA cuando yo facture. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchos los costos que tenemos que tomar en consideración. Entonces, para realizar yo un precio unitario, que este es el precio unitario, este que tienen ustedes aquí ya es el precio unitario. Ese es el que yo voy a integrar aquí dentro de un presupuesto. Aquí estoy viendo lo que es un presupuesto.
está la descripción del código, ¿sí? De lo que se va a realizar, el concepto, aquí perfectamente bien definido con todo lo que va o lo que está abarcando, la unidad que es el metro cúbico, en este caso todas las unidades, el precio unitario que es el que acabamos de ver cómo se conforma, y la cantidad o volumen de obra que se va a realizar y finalmente el importe de todo ese volumen de obra que vamos a tener. ¿Y qué porcentaje representa con respecto al total de toda la obra? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, si yo sumo 477 más 70 más 20, me tiene que dar el 100% de todo el costo de la obra. Aquí está el 100% de todo el costo de la obra. Entonces, cada rubro me puede representar un porcentaje que puedo tener. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje representan los materiales? El 20.50. ¿Qué porcentaje representa el equipo? 4.51. ¿Qué porcentaje representa, sí, los materiales? Pues aquí sería 70 más 4, el 75% más o menos. Aquí está 74.99% de lo que representa. La suma de estos tres, 74 más 20 más 4, me da el 100% del costo directo que voy a tener aquí en esta obra, independientemente ya de los costos indirectos que se van a presentar, más, ¿sí? Aquí sería el precio unitario y aparte, les digo, en la facturación tendría yo todavía que agregarle el IVA, que ese no lo estoy contemplando en ningún otro aspecto, mire. Entonces aquí no lo puedo integrar, lo voy a integrar hasta que yo vaya a facturar. Bien, no sé si existe alguna pregunta relacionada con esto, ¿sí? Esta parte es muy importante para nosotros los ingenieros, ya que de aquí va a partir todo. Para poder yo tener un presupuesto, un costo de una obra, necesito hacer un análisis así como ustedes lo están viendo. Sí, independientemente de falta todavía el análisis de cómo debo hacer el análisis de cada precio, porque cada uno de estos conceptos se tiene que realizar su análisis, como ustedes lo pueden ver, el precio unitario, tengo que analizar en este material, por ejemplo, agua, en este material de banco para formar una subrasante, en la cuadrilla, ¿sí? Tengo que analizar el precio unitario, ¿sí? En lo que es el equipo, lo mismo, tengo que tener aquí un precio unitario, aquí en este caso lo llamamos costo horario. Bueno, pues también yo tengo que tener aquí todo el desglose también de cómo salió cada una de estas cosas que están aquí como precio unitario, cómo salió. Eso también es parte de los costos, ¿sí? Que yo tengo que realizar. Bien, ahora sí, alguna pregunta, algún comentario, algo que que no les quede muy claro, adelante. A mí no me ha quedado muy bien lo que es utilidad. O sea, si no lo entendí mal, es como la ganancia que se lleva el contratista. Exactamente, ¿sí? La Oh, utilidad es la ganancia del contratista. Y esa utilidad la vas a poner tú. Tú vas a, por ejemplo, hacer una obra y tú eres la que vas a decir qué utilidad quieres tener. Lógicamente, ¿verdad? La persona que te va a contratar, pues es la que va a decidir finalmente si te puede pagar esa utilidad o no. Hay muchos contratistas, por ejemplo, ¿sí? Recuerdo anteriormente, por ejemplo, en Pemex, los contratistas que trabajaban en Pemex, pues tenían utilidades muy buenas. La empresa se las aceptaba. Ellos andaban con utilidades arriba del 30, entre el 30 y el 40% de utilidad. ¿Sí? Aquí en gobierno, por ejemplo, muchas veces ahora actualmente las obras, pues a veces ya no te quieren pagar ni el 10% de utilidad. Entonces, pero pues queda en el contratista, ¿no? La ganancia que quiera tener, pues va a depender del contratista. Una ganancia normal, vamos a llamarla así como ganancia normal, pues debe ser un 20% más o menos, es decir, la quinta parte, ¿sí? Es una cosa razonable, que el contratista también tenga su ganancia, ¿sí? Y que sea una ganancia razonable para que él pueda también vivir y vivir también que pueda vivir su empresa. Un 20% es razonable. Ya más del 20%, pues ya está, ahora sí que ya es mucho. También menos del 10%, pues no, tampoco, ¿sí? Ya también son precios unitarios muy, ¿qué te diré? Muy forzados, pues que no vas a tener realmente esa ganancia. Entonces pues yo lo que les puedo decir, por ejemplo, es, si yo no tengo mis obras, yo trato también de tener mi ganancia. Y si yo no tengo la ganancia que yo considero, pues prefiero mejor dejar la obra y que la otra persona, ¿verdad?, que quiera tener una ganancia menor. Entonces, porque uno sabe de la calidad de su trabajo que puede uno desarrollar,
Si yo sé que mi trabajo lo voy a desarrollar con muy buena calidad, pues también debo tener muy buena ganancia. Si lo voy a hacer, ¿verdad? Al garete, ¿verdad? Y al cómo quede, pues a lo mejor pues la ganancia va a ser poca, no sé. Entonces hay gente, ¿verdad?, que se conforma con ganar poquito, aunque haga todos los trabajos mal hechos. Entonces, bueno, pues ya depende de la persona que lo contrate, ¿no? Si lo acepta o no lo acepta. Eso es la ganancia, la utilidad, ¿sí? O ganancia que va a tener el contratista en el momento que él esté al frente de los trabajos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ok. Entonces, si no me pregunta, quiere decir que está entendido el concepto. Vamos a ver así muy rápidamente un pequeño ejemplo, ¿sí? Déjenme ver, o les paso el video. Creo que en el video viene un ejemplo más, porque este viene un poquito más desglosado. Déjenme ver. No, les voy a pasar el video y en la próxima clase, pues a lo mejor aquí ya para que tengan previamente el concepto ya un poco más definido. Les voy a pasar el video. Déjenme abrirlo. Va a repetir a lo mejor algunas cosas de las que hemos estado hablando. No importa. Me interesa muy bien que les quede muy claro. ¿Sí? No vamos a ver todo el video, vamos a ver una parte de él. ¿Sí? Muchas cosas que yo considero que, pues, que es importante que ustedes lo conozcan. No sé si ya lo están viendo. Quiero que me digan. Si ya están Sí, en la profe. pantalla. Puede ¿Sí? ir, profe. Ok, entonces para hacerlo más grande. Bien, vamos a ver, este es un curso que ustedes pueden encontrar en internet, ¿sí? Allí en YouTube. Vamos a iniciar con el primero. Si ustedes pueden ver, son 5 partes de un curso, muy, muy completo en realidad. La verdad es el que pueda llevarlo este curso, que lo pueda ver allí en internet, pues realmente va a aprender lo que son, ¿verdad?, los precios unitarios de manera muy, muy ilustrativa. Y habla aquí de muchos problemas, de muchos conceptos, cómo se hace el análisis. Aquí aparecen todos los cargos adicionales. Les da muchos datos, realmente muy interesante este curso. Habla de los costos directos, de los costos indirectos, de los cargos adicionales, etcétera, etcétera. Sí, vamos a verlo, vamos a ver una parte. Sí, no creo porque este curso es de más de 1 hora. Sí, todo esto suma más de 5 horas, creo, de curso. Entonces, pues no lo vamos a ver. Esto ya es una cosa un poco más particularizada. Vamos a ver de conceptos generales. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Si hay alguna duda, alguna cosa, me pueden detener, ¿eh? No hay ningún problema. De base de datos para conceptos de obra, la revisión de plantillas de generadores y la revisión de una base de datos y cómo utilizarla. Bueno, en este primer capítulo vamos a ver el propósito del curso, y el propósito es capacitar a personas que analizan e integran los precios unitarios de los proyectos. Está dirigido al personal involucrado en los procesos de presupuestación de obras de construcción. Al finalizar, obtendrán conocimiento sobre el análisis de procesos constructivos, así como la integración y elaboración de conceptos de obra para la elaboración de presupuestos, ya sea para una dependencia pública u obra privada, independientemente del uso de programas informáticos especialmente diseñados para integrar precios unitarios. En este curso no se requiere el manejo de ningún paquete informático en particular, ya que al finalizar, el analista comprenderá los productos que conforman un precio unitario utilizando o no un paquete informático. El segundo tema de esta sesión son las funciones elementales para realizar un análisis de precios unitario. Bueno, un analista de costos es una persona con mucha experiencia en campo y oficina. Debe tener un instinto capaz de lograr la estimación para ganar concursos de obra pública o privada. Deberá ser hábil para la búsqueda de información relacionada con los conceptos de obra a analizar. La palabra clave aquí es estimación, ya que un precio unitario es eso, un precio estimado. Los análisis de costos no son una ciencia exacta, ya que depende de variables que no puede controlar el analista y tampoco tiene una bola de cristal ni es adivino para tener la certeza de que todas las variables que intervienen se cumplan tal y como el analista lo propone. Las variables las iremos definiendo mientras realizamos las funciones elementales para realizar un análisis de precio unitario. Estas funciones elementales son 4. La primera es determinar el catálogo de conceptos de obra. ¿Cómo lo haremos?
Bueno, tendremos que analizar el proyecto ejecutivo para crear los conceptos de obra, definir cada concepto en base al proyecto ejecutivo, contemplando sistemas y procedimientos constructivos, especificaciones generales y particulares, tener una clasificación de los conceptos de obra, dividiéndolos en partidas o subpartidas, y que incluyan la secuencia de la obra y todos los trabajos, mostrar partidas de obra establecidas por actividad o especialidad conforme a un procedimiento constructivo y definir los alcances de cada concepto. Este es un ejemplo de un catálogo de conceptos para una casa-habitación, dividido en partidas, y con la subpartida de albañilería, en donde podemos observar el ejemplo de un concepto de obra de muro de bloque, en el que define los alcances del concepto. La segunda de las 4 funciones es determinar el costo directo de los conceptos de obra. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, tenemos que determinar un listado de mano de obra. Mano de obra que será integrada por el salario base para cada categoría y el factor de salario real. Factor de salario real que incluye las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, prestaciones de la Ley y Reglamento del Seguro Social y, si fuera el caso, contratos colectivos de trabajo, además de tener su costo de herramienta menor y el costo de equipo de seguridad personal. También tenemos que determinar un listado de materiales. Aquí tenemos que contemplar fletes, acarreos, mermas, maniobras, almacenaje, derechos, regalías o cualquier otro factor o costo que se tenga que anexar al costo directo de los materiales para contemplar el material ya puesto en obra. También tenemos que determinar un listado de maquinaria y equipo en el que consideramos las características de la máquina, los costos fijos, los costos por consumo y los costos por operación. Este es un ejemplo, el ejemplo anterior que vamos a seguir usando, es el concepto del muro de bloque que vimos, y lo comenzaremos determinando el listado de mano de obra. Los trabajos para la construcción del muro son ejecutados por un equipo de trabajo cuadrilla. Esta va a estar compuesta por un oficial más un ayudante. Esta cuadrilla incluye el mando intermedio, herramienta menor y el equipo de protección personal. La unidad la vamos a definir por jornal o día de trabajo de 8 horas. Y la cantidad es el resultado de dividir un jornal o un día de trabajo entre la cantidad de metros cuadrados que ejecuta la cuadrilla. Esto es un jornal entre el rendimiento diario. Para este ejemplo nosotros proponemos que la cuadrilla tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados por jornal. Aquí es donde como analistas empezamos a definir variables que pueden o no cumplirse. No existe un libro de rendimientos que diga que los 10 metros cuadrados por jornal son correctos. Tampoco dirá que es un error, ya que la principal variable de la mano de obra es la destreza con la que cada oficial albañil construye el muro. Habrá cuadrillas que construyan 15 metros cuadrados por jornal y al mismo tiempo habrá otra cuadrilla que solo construya 8 metros cuadrados en el mismo jornal. Entonces, ¿cuál es el rendimiento correcto? Bueno, habrá quien diga que sea el promedio de los rendimientos. Algunos otros dirán que consideremos el peor rendimiento para que en caso de un error sea a favor de nosotros y no una pérdida. Y habrá quien diga que pongamos el número con el mejor rendimiento para dar un mejor precio y ganar el concurso de obra. Al final todos tienen razón, ya que no hay un rendimiento correcto. El rendimiento lo defines tú como analista. Tú decides con qué número vas a participar y el precio con el que vas a concursar. Definir las variables que impactan en el costo del precio unitario de un concepto es la parte más difícil de comprender para los analistas primerizos. Te recomendamos documentarte en bibliografía especializada que publique tablas de rendimientos. También es bueno revisar bases de datos de instituciones o colegios que venden sus análisis de precios unitarios actualizadas cada año, como la CEMIC o colegios de ingenieros o arquitectos. Pero lo mejor es analizar los rendimientos en obra y verificarlos físicamente para tener una mejor certeza que los números que estás proponiendo sean los más cercanos a la realidad. Dejaremos el rendimiento en 10 metros cuadrados por jornal y más adelante veremos cómo afecta esta y otras variables al monto final del precio unitario para saber si es el rendimiento que más nos conviene o lo modificamos. El siguiente paso es definir el costo que tiene un día de trabajo de la cuadrilla. Para definirlo, tenemos que desglosar la cuadrilla para revisar todos sus elementos. Este análisis se llama análisis de básicos o auxiliar. Es como si fuera una tarjeta de precios unitarios dentro de la tarjeta de precios unitarios. Y nos ayuda ahorrando bastante tiempo, ya que estos análisis de básicos
los podemos utilizar en diferentes conceptos. Por ejemplo, esta cuadrilla de albañiles más un ayudante nos servirá para cuando analicemos los castillos, dalas, aplanados, registros o cualquier otro concepto de trabajo donde se requiera al albañil y a su ayudante. Para analizar el costo básico o auxiliar, lo primero que necesitamos es al oficial albañil, el cual su unidad de medida será el jornal o el día de trabajo. La unidad es 1, ya que lo que vamos a analizar es un día de trabajo, y el costo de su día de trabajo estará definido por su salario diario que percibe más el factor de salario real, o FASAR. Esto es, que a su salario diario hay que sumarle la carga tributaria de prestaciones que nos exige la ley por emplear a un trabajador. Así que para este ejemplo, nosotros consideramos que el trabajador percibe un salario diario de 100 pesos. Con base en este costo, tendremos que calcular los impuestos y prestaciones de acuerdo a la ley. Comenzamos calculando los relacionados a la Ley Federal del Trabajo. Estos son el aguinaldo, vacaciones, días festivos, séptimo día y los días no laborables por costumbre. Tendríamos que realizar el cálculo de acuerdo a los factores que marca la ley, pero eso lo veremos más a detalle en los próximos capítulos. Por lo pronto, consideraremos un 26%, o sea, 26 pesos para cumplir con estas obligaciones. También tendremos que sumar la carga tributaria correspondiente a la ley del Seguro Social y a su reglamento, las cuales incluyen enfermedad, gastos médicos, invalidez, guardería, cesantía, seguro e Infonavit. Para estos consideraremos un 32%, o sea, 32 pesos. En total, el monto con el factor de salario real para el oficial albañil será de 158 pesos. Nosotros le pagamos 100 pesos diarios al trabajador, pero tenemos que cobrar 158 pesos para cumplir con las obligaciones que marca la ley. El otro integrante del equipo de trabajo es el ayudante. Las consideraciones serán las mismas. La unidad será el jornal, la cantidad es 1 y el costo lo calcularemos en base a un salario diario de 50 pesos. Sumándole las prestaciones de la Ley Federal de Trabajo y las cuotas del Seguro Social, el monto de su sueldo con el factor de salario real será de un total de 79 pesos. La cuadrilla incluye el mando intermedio, la herramienta menor y el equipo de protección personal. Comenzaremos determinando el mando intermedio, que es el cabo de oficios. Su unidad será un porcentaje de la mano de obra. Para la cantidad tendremos que aplicar otra vez nuestros poderes de vidente. Esto significa que tenemos otra variable que como analistas tendremos que definir. Un cabo de oficios es el jefe de cuadrillas y nosotros determinamos cuáles son sus alcances y su rendimiento. Para este ejemplo consideraremos que el jefe de cuadrilla puede supervisar 10 cuadrillas, o sea, 20 trabajadores bajo su mando. Si su rendimiento es de 10 cuadrillas, entonces la cantidad será de 1 entre el rendimiento, o sea, 1 entre 10. Como ya lo mencionábamos, algún otro analista podrá considerar que puede supervisar 15 cuadrillas o 30 trabajadores, y habrá alguien más que considere que puede supervisar solamente a 8 cuadrillas o 16 trabajadores. E igualmente todos tendrán la razón. El costo lo determinamos sumando los importes del oficial más el ayudante, el cual será de 158 pesos más 79 pesos del ayudante, nos dará una suma de 237 pesos por la mano de obra. ¿Sí? Este es el resultado que tendremos que colocar para el costo del cabo de oficios y multiplicado por su 10% nos daría 23 pesos con 70 centavos. El siguiente elemento es la herramienta menor. Su unidad será igual que el mando intermedio, un porcentaje de la mano de obra. La cantidad también será una variable que tendremos que proponer, aunque en este caso tenemos que considerar que por muchos años se ha dejado de manera convencional el 3% de la mano de obra, y parece que muchos constructores están de acuerdo con este porcentaje, ya que es el más utilizado, aún sin saber cómo lo calcularon ni quién, pero una forma de medirlo es revisando los montos de la obra ejecutada a costo directo del año anterior y compararlo contra los gastos de herramienta menor del año pasado. Por ejemplo, si ejecutaste obra por 10 millones de pesos a costo directo el año pasado y de ese monto tu mano de obra a costo directo fue de 3.200.000 pesos, el 3% de ese monto son 96.000 pesos.
Pues bien, si revisamos los gastos de herramienta menor en ese mismo periodo de tiempo, si corresponde al monto, podremos decir que el 3% que definimos en la variable está correcta y por lo tanto ya podemos definir el costo, que será la suma del oficial, que son los 237 pesos, por el 3% nos dará un importe de 7 pesos con 11 centavos. Bien, el último elemento por determinar para la cuadrilla será el equipo de protección personal, para el cual la unidad también la vamos a determinar por un porcentaje de mano de obra. La cantidad la determinamos con el mismo ejercicio de la herramienta menor, solo que ahora lo hacemos con un porcentaje del 2%. En este supuesto nos coinciden los montos de 64,000 pesos entre lo que el 2% de la mano de obra a costo directo que ejecutamos el año pasado. Los 64,000 pesos fue lo que gastamos en equipo de protección personal. Bueno, si nos deja lo mismo, dejamos el 2%, el costo van a ser los mismos 237 pesos, y la multiplicación de los 237 por el 2% nos da 4 pesos con 74 centavos. Con esto podemos definir todos los elementos de este básico, que es para la cuadrilla, y determinamos el costo, que sería la suma de todos los importes. La sumatoria de esto nos daría 272 pesos con 55 centavos. Bien, con esto ya podemos calcular el importe de lo que es el listado de la mano de obra, colocando el costo de 272 pesos con 55 centavos por jornal para la cuadrilla, y lo multiplicamos por el punto 10, que es el rendimiento en metros cuadrados que tenemos para la ejecución de este muro. Eso nos daría un costo de 27 pesos con 25 centavos por metro cuadrado de muro únicamente para la mano de obra. El siguiente listado a determinar es el de los materiales. Estos son los materiales que se necesitan para ejecutar el muro de bloque, como el que tenemos en el ejemplo. La especificación del concepto nos indica que el bloque a utilizar será el sólido de medidas 11, 14, 28. La unidad la determinamos por piezas o por millar, que son los formatos de venta más comunes. En este caso usaremos la medida de pieza. La cantidad la determinamos bajo las siguientes variables. El espesor de la mezcla en las juntas será de 1.5 centímetros, por lo que colocando los bloques con esa separación en un metro cuadrado quedarían de la siguiente forma. Serían 3.5 piezas por hilada y en forma vertical serían 8 hiladas, lo cual nos arroja un resultado de 28 piezas. Aquí debemos de considerar otra variable además del espesor de la junta de mezcla, y esto es el desperdicio. Esta variable, al igual que todas las anteriores, la determinamos a nuestro criterio. Nosotros proponemos el 10% de desperdicio, por lo que al sumarle este 10% nos quedaría un total de 30.8 piezas por metro cuadrado. Bien, con esto ya podemos determinarlo en el listado de materiales, y ahora sigue determinar el costo de cada pieza. Comercialmente, el formato de venta más utilizado es por millar de piezas. En este caso, no es una variable, ya que el costo lo define el valor de mercado, por lo que será necesario cotizar los bloques. Yo les recomiendo hacerlo con por lo menos 3 proveedores para realizar una comparación y seleccionar la mejor propuesta. Además, tenemos que considerar costos adicionales para el material puesto en obra. En este caso en particular, la mayoría de los proveedores te cobran un costo por concepto de flete, solo si la cantidad es menor de 3 millares de piezas. En este caso consideraremos que compraremos solo 1 millar, por lo que tendremos que sumar este costo considerando los siguientes montos. 3,000 pesos por millar más 300 pesos por flete, nos queda un costo de 3,300 pesos por cada millar de piezas puesto en obra. Eso significa que cada pieza tiene un costo de 3 pesos con 30 centavos. ¿Sí? Con estos elementos ya podemos determinar el importe multiplicando los 30.8 piezas por el costo de 3.30 pesos, lo cual nos daría 101 pesos con 64 centavos. Bien, ya tenemos el primer concepto de material. Ahora falta el segundo concepto, que es la mezcla de mortero de arena de río en proporción de 1 a 4.
La unidad la determinaremos en metros cúbicos, ya que es la forma más práctica de medir las mezclas, morteros, hormigones y concretos. La cantidad la determinamos calculando el volumen que utilizaremos en un metro cuadrado. Recuerden que el espesor de la junta por cada hilada es de 1.5 centímetros. El ancho del muro a soga, como lo pide la especificación, es de 14 centímetros. Consideramos justo aclarar que el bloque tiene 3 medidas, 11, 14 y 28 centímetros, por lo que la forma de acomodarlo de acuerdo a su espesor es la forma en que se denomina. Así, el muro más delgado, el de 11 centímetros, se conoce como muro de bloque colocado a capuchino. El de 14 centímetros de espesor se conoce como muro de bloque colocado a soga. Y el de 28 centímetros de espesor se conoce como muro de bloque colocado a tizón. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que en sentido horizontal son 8 hiladas de un metro de largo, multiplicadas por 1.5 centímetros de espesor y por 14 centímetros de ancho del muro, nos da como resultado 0.0168 metros cúbicos. Y en el sentido vertical tenemos 24 hiladas de 11 centímetros por 1.5 centímetros por 14 centímetros. Eso nos dará un resultado de 0.005544 metros cúbicos. Sumando los dos resultados, tenemos un volumen de 0.2274 metros cúbicos. Después de esto tenemos otra variable, que sigue siendo el desperdicio, el cual igualmente lo proponemos el 10%, sumándolo a lo que ya lo tenemos, bueno, el resultado final es 0.24574 metros cúbicos. Y ya lo podemos determinar en el listado de materiales. Bueno, como ya determinamos la cantidad, pues hay que seguir con el costo. Y este lo determinaremos desglosando el auxiliar o el básico, tal como hicimos en la cuadrilla de la mano de obra. Recordemos que la proporción especificada es de 1 a 4. Esto quiere decir una parte de mortero por 4 partes de arena. No importa la medida, puede ser una palada de mortero por 4 paladas de arena o un metro cúbico de mortero por 4 metros cúbicos de arena. Nosotros proponemos hacer el cálculo de la manera más conocida, que es utilizando un bote de 20 litros. Este tipo de botes ya están en desuso, pero nos actualizaremos y utilizaremos cubetas de plástico de 20 litros aproximadamente cada una. Respetando las proporciones, serían 20 litros de mortero por cada 80 litros de arena de río, lo cual suma un volumen de 100 litros. Convertidos a metro cúbico serían 0.10 metros cúbicos. Por lo tanto, para fabricar 1000 litros o un metro cúbico de mezcla, necesitamos multiplicar las cantidades por 10. O sea, 10 cubetas de mortero y 40 cubetas de arena de río. En esta parte, los analistas primerizos suelen confundirse un poco, ya que tenemos que hacer conversiones de unidades de venta a unidades de construcción. Por ejemplo, el mortero, la forma más usual de venta es por bulto o costal de 50 kilos, por lo que su unidad sería la pieza o kilogramos. La otra forma es por tonelada, la cual su unidad sería por peso. Para determinar la tarjeta de básico de mezcla debemos convertirlo a la medida de volumen, o sea, convertirlo a litros. Para esto deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un saco o bulto de mortero es igual a 50 kilos. 20 sacos o bultos de mortero forman una tonelada. Y un saco o bulto de mortero es igual a 33 litros. Pero recordemos que la medida de la proporción es de una cubeta de 20 litros, por lo que para convertir un bulto de mortero a unidades de cubeta, deberemos dividir 33 litros de mortero entre 20 litros, que es la capacidad de la cubeta, nos dará como resultado que un bulto de mortero rinde 1.65 cubetas de 20 litros. Entonces, para llenar las 10 cubetas de 20 litros, dividimos 200 litros que necesitamos entre 33 litros que contiene cada bulto, nos da como resultado 6.06 bultos. Si multiplicamos 6.06 bultos por 50 kilos que pesa cada uno, tenemos como resultado 303 kilogramos o 3.03 toneladas.
Con estos datos podemos determinar la tarjeta del básico para la mezcla, la cual quedaría de la siguiente forma. El mortero, la unidad, la determinamos por tonelada y la cantidad sería el número que calculamos por los 6 bultos, que es 0.303. El costo lo determinamos con el valor de mercado. Y, bueno, en este caso lo dejamos de acuerdo a las cotizaciones de los proveedores, lo dejamos en 1,000 pesos por tonelada y el resultado serían 303 pesos. Para determinar la arena de río, las 40 cubetas de 20 litros nos dan un volumen de 800 litros o 0.8 metros cúbicos. La unidad de venta más común es por camiones de 7 o 14 metros cúbicos, por lo que es más fácil convertirlo a metro cúbico. En esta parte también tenemos otra variable que debemos proponer. Es el desperdicio, ya que la arena debe ser cernida y esto hace que se desperdicie una parte de material. Nosotros proponemos un 35% de desperdicio, lo cual multiplicado por 0.8 metros cúbicos nos da como resultado 0.28, que deberemos sumar. Por lo tanto, el volumen de arena de río a utilizar será de 1 metro, 0.8 metros cúbicos. El costo, igualmente, lo definirán las cotizaciones de los proveedores. Para este ejemplo utilizaremos el costo de 100 pesos. Entonces, el importe nos quedaría en 108 pesos. Para la mezcla, además, necesitaremos algo más que es el agua. Esta es también una variable que nosotros proponemos que sea del 9% del volumen que estamos ejecutando, más el 10% de desperdicio. Esto es el 9% de un metro cúbico, o sea, 90 litros, por el 10% de desperdicio, el resultado es 99 litros o 0.099. El costo lo definen las cotizaciones, y igual como ese ejemplo lo dejaremos en 90 pesos por metro cúbico, y el importe nos quedaría en 8 pesos con 91 centavos. Por último, tenemos una revolvedora para preparar la mezcla, la cual es una máquina, por lo que debemos adelantar el siguiente apartado para determinar el costo horario de la revolvedora. Para determinar este costo horario tenemos que considerar las características de la máquina, calcular los costos fijos, los costos por consumo y los costos por operación. Recuerden que estos cálculos los veremos más a detalle con toda su plantilla de formato en los capítulos posteriores. Las características de la máquina la encontramos en la ficha técnica, la cual podemos buscar en internet o en algún catálogo de los proveedores. De este documento podemos extraer la información de cuántos metros cúbicos puede producir en un día de trabajo. Recuerden que esta información es solamente como referencia. Podemos utilizar los datos que nos proporcionan las fichas técnicas o modificarlas si creemos que es necesario, si ya revisamos físicamente los rendimientos en obra. Entonces tenemos que en un jornal de 8 horas fabricamos 5 metros cúbicos. Esto nos da como resultado 1.6 horas por metro cúbico. 1.6 horas son igual a 1 hora con 36 minutos. O también 96 minutos. Esto quiere decir que si en 96 minutos fabricamos la mezcla de 6.06 bultos, o sea 15 minutos por saco o bulto de mortero preparado, esto nos va a dar un parámetro para decidir si estamos en lo correcto. Y 15 minutos para preparar un bulto de mortero en la revolvedora, la verdad nos parece un tiempo razonable. Entonces, la cantidad la determinamos en 1.6 horas para un metro cúbico de mortero. Continuamos con la determinación del costo. Este debemos calcularlo en base al siguiente formato. Necesitamos el valor de la máquina a costo de mercado de acuerdo a las cotizaciones. Si es una máquina que utilice llantas o piezas especiales, debemos sumarlas al costo de la máquina. Esto es para obtener el valor real de la máquina. En este ejemplo consideraremos un costo de 20,000 pesos para la máquina. No necesitamos llantas ni piezas especiales, por lo que el valor quedaría en los mismos 20,000 pesos.
Las horas efectivas al año las calculamos de la siguiente forma. Los 365 días al año le descontamos 52 domingos y los 28 días feriados o por costumbre. Entonces nos quedan 285 días realmente trabajados al año. Esos 285 días efectivos de trabajo los multiplicamos por 8 horas, nos dándonos como resultado 2.280 horas al año. La vida económica nosotros la proponemos. Esto es, ¿cuántos años de vida útil consideras que va a tener la máquina? Nosotros proponemos 3 años para esta revolvedora. La tasa de seguro también la proponemos de acuerdo a valores de mercado y cotizaciones. Este seguro para la maquinaria es para proteger tu inversión contra robos principalmente. Nosotros la proponemos del 5%. El porcentaje de mantenimiento también es una variable que proponemos. Y en este ejemplo nosotros proponemos un 30% del costo de la máquina para el mantenimiento. El porcentaje de rescate de la máquina es lo que debemos considerar que después de su vida útil la vamos a vender y recuperar una parte del costo. Este porcentaje también lo proponemos y en este ejemplo dejamos un 20% para el valor de rescate. Para la tasa de interés debemos considerar que la compra de la máquina es una inversión que hacemos y para la cual debemos de cobrar un interés para recuperar la inversión. Este porcentaje lo proponemos considerando un valor de referencia. En este ejemplo tomamos la referencia de la TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Se publica en la página de internet del Banco de México y le agregamos los puntos porcentuales que nosotros consideremos. En este caso la TIE es de 8%. Nosotros le agregamos 4 puntos porcentuales, lo cual nos da una tasa del 12%. Los últimos dos datos los calculamos con los datos anteriores. BR es el valor de rescate, así que si la máquina tiene un valor de 20,000 pesos, multiplicados por el 20%, nos obtenemos los 4,000 pesos de valor de rescate. Y la vida económica la calculamos multiplicando los 3 años de vida útil por las horas efectivas al año, lo cual nos da como resultado 6,840 horas de vida económica. Ya con estos datos definidos, procedemos a calcular los cargos fijos, que son la depreciación, la cual se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina menos valor de rescate entre la vida económica, lo cual nos da como resultado 2 pesos con 34 centavos. La inversión se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina más valor de rescate por tasa de interés entre 2 por horas efectivas al año, lo cual nos da como resultado 63 centavos. El cargo por seguro se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina más valor de rescate por la tasa de seguro entre 2 por horas efectivas al año, nos da como resultado 26 centavos. El mantenimiento se calcula multiplicando el porcentaje de mantenimiento por la depreciación, la cual da como resultado 70 centavos. La suma de estos conceptos nos da el total de cargos fijos, con un importe de 3 pesos con 94 centavos. Lo siguiente por calcular son los cargos por consumo. Esto es, los combustibles y aceites necesarios para que la máquina funcione. Para esta máquina proponemos que el gasto de gasolina, que la unidad se da por litros, tenga un gasto de 3 litros por hora. El costo, bueno, lo define el valor de mercado, por lo que el importe es la multiplicación de los 3 litros por 18 pesos con 90 centavos del costo de la gasolina, nos da como resultado 56 pesos con 70 centavos. El aceite lo proponemos que se gaste 1 litro cada 200 horas, por lo que el rendimiento sería 1 entre 200, por lo tanto la cantidad sería de 0.005 litros, y el costo lo define el valor de mercado, por lo que el importe será de 25 centavos. Sumando estos dos importes tenemos que el cargo por consumo es de 56 pesos con 95 centavos. Lo último que debemos determinar para obtener el costo horario es el cargo por operación, es decir, la mano de obra que va a operar la máquina. Para esto tenemos al operario de la revolvedora. La unidad sería el jornal o día de trabajo, la cantidad la define el rendimiento, y si recordamos el rendimiento que propusimos era el que aparecía en la ficha técnica de 5 metros cúbicos por jornal. Entonces tenemos que la cantidad es 1 entre el rendimiento, o sea 1 entre 5 metros cúbicos. El resultado es 0.2. El costo
Lo definimos aprovechando que ya calculamos el costo de mano de obra con factor de salario real del ayudante, por lo que utilizamos el mismo costo de 79 pesos. Entonces, multiplicando 79 pesos por 0.2 jornales, el resultado es de 15 pesos con 80 centavos. Para este operario consideramos el cabo de oficios con su unidad de porcentaje de mano de obra. La cantidad, usamos el mismo cálculo de la cuadrilla y dejamos el 0.10 o el 10%. El costo será el importe de la mano de obra, que son los 15 pesos con 80 centavos, y el importe quedaría en 1 peso 58. La herramienta menor la consideramos en la misma unidad, porcentaje de mano de obra, y la cantidad con el mismo 3% que utilizamos en la cuadrilla, por lo que el importe quedaría en 47 centavos. El equipo de seguridad personal lo consideramos con la misma unidad de porcentaje de mano de obra, la cantidad con el 2% que hemos utilizado en el análisis que hicimos en la cuadrilla, y el importe quedaría en 32 centavos. Haciendo la suma de todos los cargos por operación, nos da un importe total de 18 pesos con 17 centavos. En resumen, sumando los cargos fijos más los cargos por consumo, más los costos por operación, tenemos un costo horario de 76 pesos con 6 centavos. Ya con este dato podemos regresar a la mezcla, donde colocamos el costo horario de la revolvedora y lo multiplicamos por 1.6 horas y nos da como importe 126 pesos con 50 centavos. Realizamos la sumatoria de los conceptos de la mezcla. Esto es, sumamos el importe del mortero, más el importe de la arena de río, más el importe del agua, más el importe de la revolvedora, y tenemos un resultado de 546 pesos con 40 centavos por metro cúbico de mezcla. Colocamos este costo en el listado de materiales y lo multiplicamos por la cantidad de mezcla que necesitamos para un metro cuadrado de muro. Y entonces tenemos que el importe es de 12 pesos con 21 centavos. Sumando los dos conceptos de materiales, determinamos que el costo directo de materiales para un metro cuadrado de muro es de 113 pesos con 85 centavos. Bien, no sé si existe alguna duda. Si existe alguna pregunta, a ver, permítanme. Permítanme antes. La cantidad, recuerden, la determinamos en base al rendimiento. Y recuerden que propusimos un rendimiento de 10 metros cuadrados en la mano de obra para el muro. Por lo tanto, usaremos... Bien. Bien, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues con esto terminaríamos el día de hoy. En la próxima clase vamos a continuar un poquito más viendo este video. Como ustedes pueden ver, es muy interesante, viene muy bien desglosado, viene perfectamente, ¿verdad? Nos viene indicando cada cosa, cómo se va sacando, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que realizar. Y estamos hablando nada más de un solo concepto. Como ustedes pueden ver, está hablando exclusivamente de lo que es el precio unitario de un muro, ¿sí? De un metro cuadrado de muro. Entonces imagínense, ¿verdad? Qué trabajo resulta cuando nosotros tenemos que realizar una obra que tenga muchos conceptos. Entonces esto es de mucho tiempo. O sea, no es una cosa que se tenga que realizar de la noche a la mañana, sino que se tiene que ir haciendo muy despaciosamente con todo, ¿verdad? Los elementos hay que tomarlos en consideración, que no se nos olvide nada. Y de esta manera ya ir sumando, al ir sumando todos los conceptos con sus precios unitarios, pues ya podemos tener un presupuesto de una obra. Bien, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran enseñar. Adelante. Cuando entré ya había pasado lista y